empezar la grabación. Ahí está. Y no, esa guía. Entonces abrimos el chat acá. Eso. Ya. Bueno, de las primeras preguntas acá, pido disculpas, pero aquí esos límites ya no es necesario hacerlo, ¿ya? O sea, esto de los gráficos, si un límite existe o no, y eso. Acá también. Miremos acá. Ya, escojamos primero entre el A y el D. ¿Cuál les gustaría hacer? En la primera columna. A ver, llegó un mensaje. El D, bueno, es x más 2 dividido por x al cubo más 8 y el límite cuando x tiende a menos 2. Ya, pero ¿saben qué? Ese lo podemos hacer acá mismo porque es súper rápido para hacerlo. Acá solamente tenemos que reescribir esa expresión. Esto va a ser el límite cuando x tiende a menos 2. De, entonces, x más 2. Y el... a ver, les apuesto que del x al cubo más 8 podemos factorizar un x más 2. ¿Y cómo quedaría el resto acá? A ver, sería x cuadrado, entonces tenemos 2x cuadrado. A ver, x al cubo, entonces más 2x cuadrado, tenemos que tener menos 2x cuadrado. Entonces ahora tenemos los menos 2x cuadrados, ¿sí? Y ahora tenemos menos 4x, menos 4x, así que más 4. Sí, algo así debería ser, ¿o no? A ver, verifiquemos. Si multiplicamos acá, nos queda x al cubo, más x cuadrado, menos 2x cuadrado, ya, o sea, y después acá el... y menos 4x, y después es más 4x, y después tenemos el más 8, ¿sí? Sí, está bien. Ya, entonces, de esa manera acá simplificamos esa expresión x más 2, y después esa otra parte acá, cuando x tiende a menos 2, ese cuadrado que tenemos ahí, a ver, van a ser 4 más 4 más 4, o sea, 12. ¿Ya? O sea, acá el límite va a ser 1 dividido por 12. ¿Ya? O sea, siempre cuando tienen una situación de este estilo, donde acá obviamente estamos dividiendo acá por el 0, hay que intentar de factorizar para cancelar esa parte en donde se divide por el 0, y después podemos aplicar lo que es la propiedad para la división o sea, el límite de una fracción es la fracción de los límites, ¿ya? Porque ahora después el límite acá del denominador ya no va a tender a 0.
¿Ok? Miremos este de acá, el C. Ahora, ¿por qué les pongo el C acá como sugerencia? El tema es que esto de acá es el límite cuando h tiende a 0, siempre cuando tenemos algo de este estilo, ¿ya? Entonces, esto de acá lo vamos a tener que utilizar después mucho para poder calcular lo que se llaman las derivadas. De hecho, esto de acá va a ser la derivada del x cuadrado en el f de x sub 0 más h, sí, en menos 5. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo nos resulta eso. Pero en este caso acá debemos obtener un valor, ojalá. Bueno, ya, entonces para el C, una cosa acá es que por comodidad voy a poner el 1 partido por h adelante, ya para no tener que escribir una fracción tan grande. Entonces desarrollamos acá ese cuadrado que tenemos dentro del paréntesis en el numerador. Nos queda entonces 25 menos 10h y más h cuadrado y esto menos 25. ¿Ya? Entonces, ahora acá claramente este 25 lo cancelamos con este. Y entonces podríamos reescribir este límite. O sea, podemos multiplicar este h para adentro, el 1 partido por h para adentro, ¿ya? Entonces nos queda solamente menos 10 más, y ahí es h cuadrado dividido por h, y nos queda entonces h. Ahora, esta expresión, cuando h tiende a 0, claramente acá, perdón, acá está h, bueno, va a valer 0 en 0, ¿ya? Y esto de acá es constante. Entonces, este límite es menos 10. Entonces, quiere decir de que la derivada de la función f de x igual a x cuadrado en menos 5 vale menos 10. ¿Ya? Y la derivada va a ser la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Bueno, pero eso solamente como pequeño adelanto. Entonces, el ejercicio E acá también tiene que ver con una derivada, la misma estructura, dividido por ese h que tiende a 0, ¿ya? Y acá es la función evaluada en el punto que me interesa, más h, menos el valor de la función en el punto que me interesa, que sería la raíz de 9 acá para ver la estructura. Acá este 3, tenemos que pensarlo como raíz de 9. ¿Ya? Pero bueno, ahora lo que sí, a ver, ¿cuál quieren hacer? ¿El F o el G? Y después escogimos en la otra columna, en la tercera. ¿Cuál prefieren? ¿G? Bueno, tengo 2 votos para G, así que hagamos este. Pero para ese voy a necesitar un poco más de espacio. Raíz de 1 más t menos raíz de 1 menos t dividido por
t y t tiende a 0. Sí, ya. Entonces, tomemos más espacio acá. Ahí. Bien. Y tengo que cambiar el lápiz. Ya. Entonces, queremos calcular el límite cuando t tiende a 0 de raíz de 1 más t menos raíz de 1 menos t dividido por t. Bueno, acá tenemos el típico caso en el sentido de que si miran el numerador, cuando t tiende a 0, esto tiende a raíz de 1 menos raíz de 1. O sea, a 0, y después el denominador también tiende a 0, ¿ya? Así que ahí todavía no podemos aplicar la regla, digamos, como para la división de límites. Entonces, lo que hacemos acá es multiplicamos por un 1 conveniente. Siempre y cuando tenemos esa constelación de raíces acá, podemos multiplicar entonces por el raíz de 1 más t más raíz de 1 menos t. Y dividido por lo mismo acá. 1 más t más raíz de 1 menos t. Ya, entonces, ahora lo que vamos a obtener para el numerador va a ser, entonces, la raíz de 1 más t al cuadrado, o sea, nos va a quedar 1 más t. Bueno, de hecho, a ver. No, sí, acá como nos interesa el límite, ¿ya? Cuando t tiende a 0, entonces significa que estamos suponiendo que t es pequeño acá, ¿ya? Entonces, de esta manera podemos suponer que el valor absoluto de t es menor que 1, y de esta manera acá en esta raíz, por ejemplo, no voy a tener problemas con el signo después, ¿ya? Entonces, eso, más, bueno, ya, más t, y acá menos, y después viene el 1 menos t, ¿ya? Y eso es porque nos interesan los valores cerca de 0, los valores para t, ¿ya? Y entonces, sin restricción, puedo suponer que el valor absoluto de t es estrictamente menor que 1, ¿ya? Entonces, acá en ese caso no tengo cambio de signo. Dividido por t por raíz de 1 más t más raíz de 1 menos t. Y esto entonces en el numerador, ahora, a ver, límite cuando t tiende a 0. Ya acá entonces se me cancela este 1 con este y puedo juntar los t's y me queda t menos menos t, o sea, más t. Entonces tengo 2t dividido por t por, bueno, la raíz de 1 más t más raíz de 1 menos t. Ya. El tema es que ahora acá puedo cancelar entonces esa t. Y ahora el denominador ya no tiende a 0 cuando t tiende a 0. Porque ahora voy a tener raíz de 1 más raíz de 1. ¿Ya? Entonces acá, al cancelar esos términos, entonces me queda solamente, bueno, el 2 de hecho lo puedo sacar para afuera. 2 límite cuando t tiende a 0
de, entonces, 1 partido por la raíz acá más t más raíz de 1 menos t. Y ahora acá, entonces, tenemos que el límite acá va a ser, digamos, acá es el raíz de 1 más raíz de 1, o sea, 1 más 1, 2, ¿ya? Un medio. Acá, o sea, es 1 ese límite. ¿Ya? O sea, siempre cuando tenemos eso de como raíces que nos molestan y que tienen con un signo más o un signo menos entre medio, y justo de manera que se anula la expresión en alguna parte o no nos quede conveniente, entonces ahí es donde utilizamos uno conveniente de este tipo, al estilo de queremos utilizar la propiedad de la suma por la resta. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, consultas? ¿No? Yep. ¿Cómo corta la? El problema es que me aparece justo esa crucecita donde me aparece también la franja del zoom, entonces siempre se me topa. Bueno, ahora pueden escoger entre el... a ver, la verdad acá, déjenme ver. Esto de acá también es una derivada. Quizás este sería más interesante o este. ¿Cuál prefieren? ¿H o I? Ahora no se pusieron de acuerdo. ¿Cuál de los dos? Necesito un tercer voto, por favor. Bueno, ahora son mayoría para I. Ya, el límite cuando t tiende a 0 de 1 partido por t por raíz de 1 más t menos 1 sobre t. Bueno, si quieren hacemos el h también después, ¿ya? Acá nos queda espacio. Ya, pues, no. Ahora sí. Entonces corrimos esto para arriba. Ya, era el límite cuando t tiende a 0 de 1 partido por t por raíz de 1 más t. Sí, menos 1 sobre t. Bueno, ¿qué podemos hacer con eso? Acá lo primero sería escribir esa diferencia en una sola fracción. O sea, primero tenemos que ordenar aquí un poco para ver si podemos resolver un poco acá el problema. Entonces, eso sería, nos quedaría 1 menos raíz de 1 más t dividido por t por raíz, sin el paréntesis acá, la raíz ya hay paréntesis suficiente. T por raíz, borremos eso también, está muy apartada. No, con este lápiz. 1 más t. Ya. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Acá una opción que, digamos, ese numerador acá, como que induce a intentar de multiplicar acá por la suma, porque acá tenemos la diferencia
Entonces multipliquemos por la suma. 1 más t dividido por 1 más raíz de 1 más t. Ya, entonces vamos a obtener acá, cuando t tiende a 0, ya, nos queda el 1 va quedando, pero ahora se nos va la raíz y de nuevo acá con el mismo argumento, bueno, t es pequeño en valor absoluto, ¿ya? Entonces, acá no va a ocurrir ningún cambio de signo en el 1 más t, digamos, entonces nos queda acá realmente con el 1 más t. Dividido por t raíz de 1 más t. Ya, ahora entonces acá en el numerador podemos cancelar este 1 y después si quieren podemos cancelar al tiro también porque nos va a quedar un menos t acá, ¿cierto? En el numerador. Este lo cancelamos con este. Después, ¿ya? Entonces, acá nos queda el límite cuando t tiende a 0. Entonces, de menos 1 dividido por la raíz de 1 más t. Y ahora lo práctico es que esta raíz sola, ahora cuando t tiende a 0, bueno, tiende a 1, ¿ya? Entonces, acá este límite va a ser menos 1. ¿Dudas, consultas? Hagamos el otro, el h. A ver, solamente tengo que buscarlo cortito. Pero creo que el h funciona de manera parecida. Ah, ya, pues, ciérrate. Ya. Sí, acá funciona como de manera parecida eso. El límite, eso sí, cuando x tiende a 16 ahora, del 4 menos raíz de x. Acá claramente cuando x es 16, entonces raíz de 16 es 4, entonces el numerador se nos anula. Y para el denominador tenemos, bueno, también tenemos un problema porque para el 16 nos va a quedar, a ver, 16 al cuadrado menos 16 al cuadrado también, ¿ya? 16x menos x cuadrado. Ya. Entonces veamos acá, nos queda espacio. Ahí. Bueno, no mucho espacio, pero algo. Entonces, el ejercicio acá era de que ya. El límite cuando x tiende a 16 de 4 menos raíz de x dividido por 16x menos x cuadrado. Bueno, acá la primera cosa que yo haría sería factorizar acá el x en el denominador. A ver, esperen, vuelvo al resultado anterior, ya, porque la pregunta me vino ahora. En este ejemplo. ¡Ah! Tiene razón, se me olvidó. Sí, acá me faltó el 1 más raíz de 1 más t. Acá, bueno, en el denominador. Y acá también faltó el paréntesis. Entonces acá el valor se modifica un poco porque, a ver, el t lo cancelamos, nos queda esto tiende a
a 1, esto de acá va a tender a 2. Entonces va a ser menos un medio, ¿o no? 1 más, sí, 2. 2 por 1, 1, sí, ya. ¿Y el 1 del numerador se elimina? ¿Cuál? Ah, sí, es que eso lo eliminé primero. Acá, al tener el numerador acá, ¿ya? Primero elimino este 1 con este menos 1 de acá, y después me va a quedar un menos t solito, ¿ya? Y este menos t, ahí elimino esa t con esta t de acá. Eso sí, pero acá tienes razón, se me olvidó multiplicar acá esa parte también, ¿ya? Mismo derecho para ambos, ¿ya? Así que en ese sentido acá se me olvidó, ¿ya? Perdón. Bueno, volvamos acá a este otro ejercicio, pero muchas gracias por el comentario. Así tiene ventaja incluso si yo me equivoco, porque de esa manera yo por un lado veo de que ustedes prestan atención y por otro lado también eso queda más grabado para ustedes para que no cometan los errores que cometió la profe. ¿Ya? Pero bueno, el 4 menos raíz de x. Y aquí tenemos el x entonces nos va a quedar 16 menos x cuadrado. Perdón, menos x solamente. Ping. Ups, desapareció un poco mucho. Y 16 menos x. Ya. Ahora, lo que pasa es que acá, este 16 menos x lo podría factorizar también. A ver, acá tenemos 4 menos raíz de x dividido por, entonces tengo acá x, y el 16 menos x lo puedo escribir como suma por resta considerando el raíz de x. Entonces acá es 4 menos raíz de x por 4 más raíz de x. ¿Ya? Y ahora acá entonces podemos ver de que ahora podemos tomar acá este término del numerador con este término de acá y cancelarlos. Entonces nos va a quedar solamente el límite cuando x tiende a 16 de entonces 1 dividido por x por 4 más raíz de x. ¿Ya? Y ahora acá, como raíz de 16 va a ser 4, entonces tenemos acá, digamos, el resultado va a 16 por 4 más 4, 8. Bueno, ya hagamos el cálculo rapidito. 48 a 8, 128. Ah, sí, sí, debería ser eso. A ver, si quieren, comparamos con lo que está en la guía, porque en la guía estaban los resultados, si no me equivoco. Menos un medio y 1 partido por 128. ¿Tú das consultas respecto a este? A ver, veamos. Eso era el I, era menos un medio. ¿Dónde está? Acá, menos un medio. Y el H era 1 partido por 128. Estamos bien. Ya. Ahora, acá pusieron unos ejemplos con gráficos.
Bueno, acá claramente el dominio de esta g de x depende de que, como esto de acá y esto de acá son raíces pares, entonces necesitamos que el argumento de la raíz sea no negativo. Por eso acá el dominio parte en el -1 y acá después se utiliza ese cambio de variable en el sentido de que si queremos calcular, acá tenemos al lado espacio, si corro el chat que tengo de este lado, si lo corro para el otro lado, ya, entonces ocupemos acá el espacio. Acá si queremos calcular, tengo que cambiar el lápiz, si no va a salir muy grueso, el límite cuando x tiende a 0 de la g de x, ¿ya? Entonces acá, con ese cambio de variable, acá despejamos entonces x en función de u. Entonces nos queda que x va a ser u elevado a 4 menos 1, ¿ya? Pero ahora, acá, si x tiende a 0, perdón, ya, bueno, el u, eso acá no lo necesitamos tanto. Ya, si x tiende a 0, el u entonces elevado a, bueno, acá podríamos despejar u también como la cuarta raíz de eso, ¿ya? Pero el tema es que eso tiende a 1. Eso por esta parte de acá, ¿ya? Cuando x tiende a 0, u elevado a 4 tiende a 1 y de esta manera u también tiende a 1. ¿Ok? ¿Me lo creen o no? Sí, profe. Entonces, este límite acá lo transformo en el límite cuando u tiende a 1 de la g. Entonces, bueno, acá en estricto rigor es una composición eso, ¿ya? En el sentido de que acá coloco el u igual a raíz cuarta de x más 1, eso, ¿ya? Entonces acá al querer escribir esa función ahora como en u, ¿ya? O sea, como función de u, en sí estoy armando una función compuesta, así que voy a colocar acá una tilde, ¿ya? Pero en u, esa es la parte que a mí me importa. Entonces, quiere decir de que ahora este límite nos va a quedar el límite, entonces, cuando u tiende a 1 de, ya, veamos el numerador. El numerador es entonces 2 por, bueno, la raíz cuadrada es la raíz cuarta al cuadrado, ¿cierto? Entonces tenemos acá u al cuadrado menos u. Ya, y ahora sí necesitamos esa parte que yo había hecho ahí abajo. El x ahora es el u elevado a 4 menos 1, ¿ya? U a la 4 menos 1. ¿Ok? Entonces, en el numerador podemos factorizar un u a la 4. Bueno, ya. Entonces, ahora tenemos que ver cómo arreglamos ese asunto porque el problema que tenemos ahora cuando u, bueno, tiende a 1, acá esa expresión todavía en el denominador tiende a 0.
Entonces, todavía no podemos, así como utilizar solamente esa propiedad de la división de límites. Entonces, tenemos que ver cómo arreglamos eso ahora. Entonces, tenemos acá 2u por u menos 1. Dividido por u elevado a 4 menos 1. Ah, el u a la 4 menos 1 lo podríamos reescribir al tiro. No, lo quería borrar acá nomás. Eso, ahí sí. Lo podríamos reescribir como u al cuadrado menos 1 por u al cuadrado más 1. ¿Cierto? Utilizamos eso de la suma por resta. Ya, y ahora nos falta un paso en el sentido de que el límite, bueno, cuando u tiende a 1, acá entonces dejemos el 2u por u menos 1 todavía acá. Y entonces para el primer factor de acá, el u cuadrado menos 1, este lo podemos factorizar todavía también. El otro no, ¿ya? Pero acá entonces esto va a ser u menos 1 por u más 1 por u cuadrado más 1. Bien, y ahora por fin podemos cancelar acá el término problemático, que en este caso acá es este con este. Los cancelamos. Y entonces nos queda el límite cuando u tiende a 1 de 2u dividido por u más 1 por el u cuadrado más 1. Ya. ¿Y qué pasa ahora en el denominador? Acá cuando u tiende a 1, eso no tiende a ningún problema, me refiero, no tiende a 0, sino que tiende a, acá el primer factor es 1 más 1, o sea, 2, y el otro también es 2. Entonces tengo 2 por 2, 4. O sea, me va a quedar, bueno, acá puedo simplificar un 2 después con este 2 de acá. Entonces me queda u que tiende a 1, o sea, un medio. ¿Ya? Y aquí verifique que, a propósito, eso me ha pasado en la prueba pasada. Los enunciados cuando dicen verifique que, o demuestre que, o cuando dicen pruebe que, ¿ya? Todos esos son equivalentes y quieren decir demuestre, ¿ya? O sea, son solamente distintas formas para decir demuestre. O, por ejemplo, cuando dicen muestre, por ejemplo, también, ¿ya? O sea, eso, todo eso en matemática quiere decir hay que hacer la demostración. Aquí está hecha, ¿ya? Entonces tomamos ese límite original, lo transformamos en ese escrito en función de u, ¿ya? Con ese cambio de variable y calculamos su valor. Y ahí verificamos, o sea, obtuvimos el mismo resultado que nos dijeron que debería ser, así que logramos verificar que estaba bien el enunciado. ¿Ya? Bueno, bueno, acá mediante el gráfico, ojo, acá ese tema es algo que en una prueba no les van a pedir eso, porque los gráficos en sí podrían engañar mucho. De hecho, incluso depende muchas veces de la escala que uno escoge también, si es que puede ver un resultado apropiado o no, ¿ya? Así que cuidado con los gráficos sirven para ilustrar, pero no sirven, ups, pero no sirven para demostrar algo, ¿ya? Bueno, aquí hay otro cambio de variable, pero este de acá debe ser análogo a lo que hicimos recién.
¿Qué más? Acá, todas esas de acá equivalen a calcular derivadas para estas funciones. Este formato acá, el f de 4 más h menos f de 4 dividido por h, bueno, el 5 ya, no, ese no debería estar acá. Pero el tema es que acá, sí, o sea, dividido por el h solo, ¿ya? Cuando h tiende a 0, entonces ese formato es para calcular derivadas ya. En este caso acá es para esta función. Si quieren podemos hacerlo para esta función, va a ser un poco más largo, pero tenemos tiempo todavía. ¿Les parece? Para la f de x igual a x más 2 dividido por x menos 3 y la derivada en 4, porque el punto donde acá esta f se evalúa acá es en 4 y acá es en 4 más h. Acá, ojo, la idea es que ese límite acá es bilateral, ¿ya? O sea, h puede ser negativo o puede ser positivo acá. La idea es que me acerco al 4 desde ambos lados, ¿ya? Ya, y acá entonces en x sub 0 igual a 4. Hagamos ese, ¿les parece bien? O sea, me parece que es buen ejercicio para ver cómo calculamos esas expresiones. Yup. O sea, en el sentido de que les puede ser útil ver ese ejercicio y después podrán resolver varios ejercicios más de la guía. Ya, tengo que cambiar el lápiz acá. Ya, entonces tenemos f de x igual a x más 2 dividido por x menos 3. Y acá queremos calcular en x sub 0 igual a 4, dijimos. Ya, entonces acá, bueno, la derivada, el límite que queremos calcular es entonces para h tiende a 0 de 1 partido por h por f en 4 más h menos f en 4. Ya, reemplacemos. Límite cuando h tiende a 0, 1 partido por h. A propósito, eso también tengan cuidado. Yo sé que en las pruebas o muchas veces por un tema de apuro y eso, uno después tiende a, o sea, hay muchos que tienden a no escribir esa parte acá, esta parte, límite, cuando siempre lo mismo, ya siempre hay que escribir límite de nuevo, igual a límite, cada vez cuando uno hace una operación. Pero es importante escribirlo porque si no cambian el objeto matemático que están tratando. Si quieren escribir los cálculos de manera más compacta, tienen que hacerlo aparte al lado, pero no en una hoja aparte y después no entregar la hoja, ¿ya? Los cálculos aparte los tienen que, o sea, que hacen como entre paréntesis, ¿ya? Los tienen que entregar también en las pruebas. Bueno, acá entonces reemplacemos. Tenemos entonces acá f es acá 4 más h más 2 dividido por 4 más h menos 3 menos, bueno, y aquí podemos evaluar directamente 4 más 2 van a ser 6 y 4 menos 1, no, menos 3, nos queda solamente el 1 acá. Ya, entonces arreglamos acá las cosas un poco. 1 partido por h. Entonces tenemos h más 6
dividido por h más 1. Y esto menos 6. Ahora, para poder multiplicar acá o sea, poder, digamos, operar mejor, voy a acá ampliar entonces con el denominador. Entonces tengo 6h más 1 y acá dividido por h más 1. Eso. Ya, ahora vamos a escribir todo en una sola fracción. 1 partido por h por acá dividido por h más 1. Y acá entonces tenemos h más 6 menos 6h y aproximadamente menos otros 6. Bueno, hice la raya un poco larga, pero no importa. Ya. Entonces, ahora acá podemos ver de que podemos cancelar ahora este 6 con este menos 6 y vamos a juntar los términos de h. Entonces ahora el límite ya nos queda mucho más cortito. H tiende a 0 de 1 partido por h por el, acá son, bueno ya, menos 5h dividido por el h más 1. ¿Ya? Ahora, lo que voy a hacer ahora es, vamos a cancelar, no, ahora esta h de acá con esta h de acá. Sí, porque podemos simplificar y porque además, como h tiende a 0, ¿ya? Entonces esa es la parte problemática la que tenemos que eliminar. Porque el h más 1, este tiende a 1 cuando h tiende a 0. Entonces, nos queda el límite cuando h tiende a 0 de menos 5 dividido por h más 1. Ya, y ahora acá podemos aplicar simple álgebra de límites y entonces eso va a ser igual a menos 5. Listo. Profe, ¿Sí? creo que el ejercicio decía 5h. Entonces ahí quedaría menos 1. O sea, si fuera A ver, el 1 déjame partido ver h. cómo decía él. Es que yo solamente me anoté la función y el punto y pensé que era la derivada. Déjame ver. Pero eso lo podemos adaptar fácilmente después porque va a ser un factor un quinto acá. O sea, me refiero, si quieres poner acá, o sea, creo que si había un ejercicio que estaba con el quinto, ¿era ese? A ver, déjeme Creo ver. que sí. Ya, pero lo modificamos rápidamente. Sí, pero es lo de menos en todo caso. O sea, Ya no, porque es un quedaría factor igual. que O sea, acompaña no igual. todo a ver, era este de acá. Ay, sí, tiene razón. Este era el del quinto. Yo pensé que era uno de esos. Pero bueno, ya. Entonces, agregamos el quinto de acá. ¿Ya? Van a ver de que sale súper rápido eso. Lo que pasa es que yo solamente me anoté la función y el punto y después apliqué la fórmula para la derivada normal. Ya, si acá tenemos este 5, ¿ya? Entonces este nos sale con un quinto aquí afuera. ¿Ya? Un quinto acá y acá por un quinto. O sea, nos quedaría acá, en el caso, con el un quinto nos quedaría menos 1. ¿Ya? Pero eso es detalle menor. Porque todo el resto después no cambia con eso.
Por acá. Veamos. Igual tenemos como 5 o 6 minutos todavía para ver otro ejercicio. Acá uno de estos últimos 12, o sea, el 12 o el 13. Bueno, ya, para que sea más rápido, como nos quedan 5 minutos, que sea el 12. ¿Les parece? No sé si queda acá. Sí, queda. Sí, profe. Ya, hagamos el 12 entonces, y acá en esa misma hoja. Bueno, ya, con este, pero quiero usar azul, eso. Acá el 12, ya. No, así ahora no veo ni siquiera el... Ya, 2a menos 5, hallar el valor de... ya, bueno. El límite, acá cuando x tiende a 1, de la f de x, ya, que es x al cubo menos... Bueno, está escrito de manera un poco rara eso, más ax cuadrado dividido por x por 2a más x. Ya, esto supuestamente va a ser ese 2a más 5, pero primero miremos acá ese límite. Entonces, primero hay que arreglar esa manera de escribirlo, ¿ya? Porque acá, primero en el, ups, se me olvidó acá una x, acá está, ¿ya? En el numerador podemos factorizar esa x, entonces nos queda acá x cuadrado más a por x y menos 2a cuadrado dividido por el x por 2a más x. Ya, ahora sí. Bien, entonces, en primer lugar, acá es como obvio, vamos a eliminar esta x de acá. ¿Ya? Chaolín se fue. Y ahora la otra cosa que buscamos acá, acá podríamos ver incluso de manera directa si hay, a ver, ¿cómo serían las las raíces acá para eventualmente factorizar más acá? A lo que voy es que 2a, menos 2a es una raíz acá de esto. Y nos simplificaríamos todo. A ver, solamente para chequearlo, tendríamos acá 4a cuadrado, ¿cierto? Menos 2a cuadrado y menos otros 2a cuadrado. Efectivamente es una raíz del polinomio, o sea, este factor de acá es un factor de esto. Ahora lo único es que para encontrar la otra raíz, a ver, déjenme ver. Que lo que yo haría ahí es la división de los polinomios, entre comillas. Ya lo voy a hacer en negro aquí cortito. El x cuadrado más ax menos 2a cuadrado dividido por el... perdón, hay que escribirlo al revés. Dividido por el x más 2a. Esto sería entonces, acá es x, ¿sí? Entonces nos quedaría el x cuadrado más 2ax. Lo restamos. Entonces tenemos a menos 2a por x. O sea, nos queda menos a por x menos 2a cuadrado. Ya, y esto de acá es entonces menos a acá. Entonces tenemos menos a por x menos 2a cuadrado. Sí,
resto 0. Bien, entonces el otro factor es este que nos queda. O sea, dicho de otra manera, este límite de acá, ups, perdón, lápiz equivocado, muy grueso. Este límite de acá lo podemos escribir como el límite cuando x tiende a 1, entonces de 2a más x por x menos a dividido por 2a más x. Ya, y ahora, bueno, voy a seguir por acá. Entonces acá cancelamos de nuevo esos términos, este con este, y entonces nos queda solamente el límite de el límite cuando x tiende a 1 del x menos a, y esto claramente va a tender a 1 menos a. Ahora, 1 menos a, esto debe ser igual a, acá por esa parte, a igual a 2a menos 5. ¿Ya? Entonces trabajo ahora acá con esa igualdad y veamos qué es lo que nos sale. Voy a sumar un a acá, entonces tengo 3a acá y sumo los 5 igual a 6, o sea, a me va a resultar igual a 2 aproximadamente. Eso. Ahí tenemos la deducción. La respuesta entonces sería para que el límite de la f de x sea 2a menos 5, entonces a tiene que ser igual a 2. Bien. Bueno, acá existe otra forma de encontrar esa factorización acá también, que sería acá simplemente buscando las raíces, ¿ya? Para el x. La segunda raíz acá debería ser a. Sí, de hecho acá tengo a cuadrado más a cuadrado menos 2a cuadrado. O sea, eso es acá esa parte, ¿ya? Bueno, ¿dudas, consultas respecto a este? ¿No? Es que estamos más o menos en la hora. Entonces, yo los dejaría. Hoy día avanzamos harto, creo. Sí, hicimos toda la primera guía de límites. Entonces, la próxima semana, ¿no la tienen? Es que yo la saqué de cálculo 1.dmcc.usach.cl. Ahí deberían estar esas guías, todas las guías. ¿Ya? O sea, si quieren lo escribo en el chat. Esa dirección, cálculo 1.dmcc por Departamento de Matemáticas y Ciencias de la Computación. Bueno, usach.cl. Eso. Ahí está. Ah, ahora lo escribí solamente a uno. Ya, perdón, lo voy a escribir en público, pero primero voy a parar la grabación.